Tu creatividad muere el día que decides encajar. Vivimos en una cultura en donde el adulto promedio, nosotros, tú y yo, hemos aprendido a reprimir nuestro poder creativo. Y no porque no tengamos talento o porque no tengamos suficiente creatividad, sino porque tenemos, en pocas palabras, miedo. Y ese miedo no solo es el miedo a lo desconocido, que es todo el éxito que podríamos sentir si verdaderamente nos echamos el clavado a nuestra creatividad, a nuestro poder creativo, si aprendemos a acceder a ese estado de conciencia que se llama el estado de flujo creativo. Pero también le tenemos miedo a algo mucho peor, mucho más difícil de vencer, que es el miedo a hacer el ridículo, a no gustarle a los demás, a qué pueden decir de nuestra expresión creativa a los demás, o a no ser lo suficientemente profesional o lo suficientemente creativo, pero ¿con el estándar de quién? Con el estándar de otra persona que ni siquiera tiene relevancia en tu vida. Y en ese proceso vamos matando lentamente a nuestro artista interior. Y la mayoría de los niños artistas que crecimos, dejamos de crear por amor a la creatividad y empezamos a crear simplemente por aprobación, para seguir una fórmula que nos pueda dar el éxito. Y ahí es cuando, por cumplir las expectativas de los demás, nos empezamos a abandonar a nosotros mismos y a nuestros gustos, nuestros estándares estéticos. Lo trágico de todo eso es que a veces nos pasa y ni siquiera nos estamos dando cuenta de que nos está pasando. Le llamamos madurez, cuando en realidad es autocensura. Cuando pensamos que estamos siendo realistas y que estamos volviéndonos adultos. Cuando solamente estamos disfrazando nuestro miedo de un intento de ser normal o de encajar un poco más. Y si eres un verdadero artista, un creativo, un líder creativo, también aquí entran los emprendedores, los visionarios, las personas que están construyendo su visión en la vida, porque fuiste hecho para crear. Esa es una verdad espiritual que nadie puede escapar. Estás hecho a imagen y semejanza del Creador. Eso quiere decir que por eso tienes un don, un poder creativo, que tienes dos opciones: lo puedes honrar o lo puedes despreciar. Y no fuiste hecho para crear productos o presentaciones o diseños gráficos para alguien más. Fuiste hecho para crear belleza, para crear y construir ideas que valen la pena. Y cada vez que decides crear algo para encajar o solamente para sobrevivir o tener un poquito más de dinero, no es que esté mal. Todos tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para sobrevivir o para no estar al día. Pero cada vez que decides utilizar tu poder creativo por un propósito menor al propósito que tú sabes, estás dejando de honrar tu propia divinidad. Estás literalmente eligiendo el camino de la inconsciencia y la ignorancia en vez de elegir el camino de la conciencia y de hacer lo correcto. Y cada vez que decides hacer algo por seguir una fórmula, te vuelves una versión más predecible, más aburrida, más normal de ti. Te conviertes en ese adulto que de niño te hubiera parecido que nunca ibas a ser esa persona, o que deberías o que querías realmente luchar la batalla por no convertirte en esa persona. Es la diferencia es verdaderamente la diferencia entre un niño pintando y un adulto en una oficina. Una persona que
se divierte con sus mismos referentes y sus ideas y toda la vida que tiene por dentro, a una persona simplemente aplastando botones completamente muerta por dentro. Pero a veces se nos olvida que estamos en esta encrucijada en donde a veces tomamos decisiones que nos llevan más para un lado y a veces tomamos decisiones que nos llevan más para el otro lado. Y son decisiones que o vienen del miedo o vienen de la verdad. Porque cuando somos honestos con nosotros mismos, somos capaces de crear con autenticidad, de expresarnos libremente. Cuando nos empezamos a mentirnos a nosotros mismos, entonces esas mentiras luego están ahí en nuestras creaciones, en nuestras obras. Y la gente las puede ver. Y por eso no tenemos impacto. Y por eso no hay gente que celebre lo que hacemos o que le resuene lo que hacemos, porque no tiene verdad, no tiene autenticidad. Y todos somos únicos. Por lo tanto, lo que verdaderamente nos puede hacer brillar en nuestra creatividad es esa autenticidad. Pero luego queremos ser como alguien más porque ya tiene éxito, repetir lo que ya hizo otro artista que ya le fue bien. Hacer simplemente cosas por la aprobación de otros. Y esto va completamente en contra de por qué un artista quiere hacer algo. No está mal que quieras tener una audiencia, pero no es el motivo principal por el cual la creatividad se volvió un fuego adentro de ti. Entonces, al volver a ese niño que pintaba por preocuparse por si le iba a quedar bonito o no, al regresar a ese adolescente que escribía poemas ridículos, aunque fueran extremadamente románticos, pero eran sinceros, al regresar a esa parte de ti que no necesitaba permiso, no necesitaba absolutamente ningún tipo de permiso, plan o análisis entre querer crear y llegar al acto de crear. Era inmediato, era una entrega casi inmediata. Quiero crear, ya lo estoy creando. Porque al final es un juego, esta de la creatividad es un juego. Y no lo hacemos para ganar el juego, sino porque nos gusta jugar y ya. Volvernos a conectar con esa parte más juguetona de nosotros mismos es lo que nos regresa a ese niño creativo que no le importa crear para encajar, que no necesita ser un artista profesional, que no necesita nada más que tener la libertad, el tiempo, los recursos, la posibilidad para expresarse libremente. Y a esto quiero llegar, ¿no? Que solo necesitas verdad, un sentido de juego y el coraje para que te deje de importar qué es lo que pueda pasar del otro lado de la creatividad. Y aunque no te aplauden, aunque no te valoren, aunque se lleguen a burlar o reír de ti, aunque lo que tú estás creando no sea entendido o bien recibido, si viene de un lugar verdadero, es lo más poderoso que puedes hacer. Porque ese acto es como el grito profundo de libertad que el alma de un creativo necesita tener. Pero a veces se nos olvida que esto verdaderamente es lo más importante y luego por eso nos distraemos. Empezamos a vivir vidas de distracción y eso es de las cosas más fuertes para matar la creatividad, la distracción. Y te distraes porque no estás conectado con tu propósito ni con ese estado de conciencia desde el cual es fácil crear y es divertido crear y es significativo crear. Porque lo opuesto a la distracción no es el enfoque, como el enfoque del trabajador que está concentrado en no equivocarse. Para la persona creativa, lo contrario a la distracción es lo importante, lo profundamente significativo. Y entonces enfocarte y permanecer concentrado es inmediato, es completamente fácil, porque te importa.